Pastor, ¿la iglesia debe mezclarse con política? Es que estás usando una palabra muy complicada, Jonathan, y esa palabra mezclarse me llama como una mezcolanza totalmente contraria a lo que el Señor quiere de nosotros. Es que es Pero, precisamente porque es que hoy en día la iglesia no, o sea, ya no es solamente una opinión o de pronto un punto de vista, sino que ya quiere como estar ahí como involucrada sí, totalmente. involucrada por completo, y no solamente, digamos, involucrada en el sentido de que, bueno, hay que tomar buenas decisiones o tal cosa, sino de que como a un extremo, ¿sí me hago entender? Como haciendo parte, por ejemplo, de la polarización que en este momento se ve En todo en lugar. Colombia y en todo lugar, y la iglesia está ahí metida, como que a un bando, y entonces el que no esté a este bando, entonces lo insultamos y mejor dicho, completamente politizada. Usted quiere conocer si realmente una persona es cristiana o un predicador es pastor del Señor en las elecciones o en los políticos. A ver, hablemos generalmente de la iglesia, porque la iglesia somos todos, ¿cierto? Tanto líderes, pastores como asistentes. Es cierto que la política debería estar tomada por hombres y mujeres temerosos de Dios. Aclaro la palabra, temerosos de Dios. No que se digan ser cristianos, porque Judas decía ser cristiano, actuaba como cristiano, hablaba como cristiano, hacía milagros en el nombre de Cristo y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero el cristiano no tenía ni el apellido. Y así mismo es en la política hoy en día. Hay un montón de gente que dice ser cristiana, que está en la política y actúa como los del mundo. Entonces, Otros que convenientemente cuando están a pocos días, entonces ya ya son, recibieron a Cristo sí. y... Entonces, presta, ahora, hay un grupo de gente dentro del cristianismo que empieza a involucrar y a llenarse de políticos o llevarlos a la iglesia para mostrarlos como los ungidos del Señor. Sí, y eso es, yo creo que lo más perverso que pueda suceder dentro de la iglesia, porque, o sea, si una persona no está en Cristo, Jonathan, pues no me digas que es un ungido del Señor. O sea, no me digas que fue el que Dios eligió, porque Dios puede elegirte al diablo para hacer contigo cualquier proceso. Entonces, la iglesia o el cristiano, no pastores, el cristiano que el Señor lo haya llamado a estar a la política, si tiene temor de Dios, si tiene respeto por Dios, métase. Pero si no lo tiene, no lo hagas. ¿Por qué? Porque primero, te vas a corromper peor. Segundo, vas a hacer blasfemar en nombre de Cristo. Tercero, vas a apartarte completamente del camino de la vida eterna y te vas a seguir llamando cristiano cuando en realidad no tienes nada de Cristo. Entonces, es que tú vas a ver, Jonathan, tú ves Génesis y te das cuenta a partir del capítulo 40 en adelante que un simple hebreo se convierte en el segundo al cargo de un imperio, del imperio más grande de su tiempo. José fue un político y era un hijo de Dios, pero no era un representante ministerial, es decir, no era un pastor. ¿Sí? Que ese es el punto, Jonathan, porque si vamos a hablar de política, hablemoslo como es. Hoy en día los predicadores dejaron su labor de pastor por ser políticos. Es que quieren estar, yo diría que no solamente en la política, quieren estar en todo lo que les represente poder y un puesto de autoridad. Exacto, entonces, si tú eres pastor y dices que vas a ser político, pues entonces revísate, porque el pastor ya sabe que tiene que cuidar un rebaño, el pastor sabe que tiene que cuidar un redil al cual tiene que darle cuenta al Señor. Entonces, en la política yo no creo que yo voy a... me acuerdo de un predicador muy famoso que hablaba en contra de la política, que la política era el diablo y que esto y que lo otro, y resultó metiéndose a la política y siendo un senador y uno de los peores senadores de la República, con un montón de escándalos detrás de él. O sea, a eso voy, ¿sí? Si tú realmente eres una persona como Daniel, métete a la política. Porque si vamos a hablar de política, hablemos de Daniel. Podemos decir que fue el primer canciller de la historia, ¿sí? Y fue un excelente político, porque aún con todo lo que representaba estar en Babilonia, el varón Se mantuvo firme. gracias, esa es la palabra, se mantuvo. Si tú no te puedes mantener firme para el Señor, no te involucres en nada, no solamente política, en nada. Si tú no puedes estar firme para el Señor en tu vida, para honrarlo, no te metas. Daniel se metió, no se metió. Daniel lo involucraron
como príncipe en la política, pero se mantuvo para Dios. Fue un político, pero para Dios. José fue un político para Dios. David. Dios llama a David de cuidar un rebaño de ovejas, de animales, y lo pone a gobernar a un pueblo, ¿cierto? Ahora, no podemos comparar porque es que hoy en día hay otro grupo de cristianos que dicen, no, es que Dios va a levantar un hombre de Dios para que esta nación sea, esta o cualquier otra nación, sea una nación de Dios. Ve, Jonathan, te lo digo, ni Israel, pues. En el tiempo de David era una teocracia, ¿sí? Era Dios la autoridad y listo, ok, te lo hago, pero hoy en día no. Las únicas teocracias que existen hoy en día son del Islam y son perversas, ¿sí? Pero David se convierte en un político y aún David, siendo político, se guardó para el Señor. Pero tú vas a ver un Saúl, un político, pero un político que se pervirtió. Me encanta una palabra que el Señor habla acerca de David. Dice que un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Que hay que aclarar este punto porque muchos dicen que tenía el corazón como el de Dios. Nunca, ningún ser humano lo va a tener como el de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, es decir, dispuesto. Y el Señor lo respaldó y tuvo bendición y tuvo la gloria de Dios porque estuvo para el Señor, se mantuvo. Pero si tú vas a ser como un Saúl, que cuando estés en el poder te olvidas de dónde te sacó el Señor. Si vas a ser un Saúl que te vas a llenar. Cuando David enfrenta al gigante y lo vence y llegan las mujeres en Israel y dice, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000, ¿qué vino al corazón de Saúl? Rabia, había envidia. ¿Pero por qué? Si él era el rey. Ajá. ¿Qué era David? No era nada, o sea, él era el rey. Porque él quería el reconocimiento para él. Eso es. Si tú vas a buscar un puesto, que tú lo dijiste ahorita, que los predicadores, es que ni predicadores los deberíamos de llamar, están buscando puestos para reconocimiento, para autoridad y para infundir en los demás lo que ellos son. Entonces no conoces de Cristo, porque cuando yo soy de Cristo, yo soy un siervo. O sea, es que usted lo va a ver porque usted ve que es pastor, es senador, es presidente de tal asociación y, o sea, son miembros de un poco de cosas y siempre esos nombramientos son de algo de... Sí. Porque no es, este ayuda aquí en la fundación de acá, va a recoger sillas o va a ayudar a los niños. En eso no se ve. O no vas a ver un pastor, o muy pocos habrán, de que diga, apoyemos a este hermano, que no es pastor, que no es nada, pero lo vamos a apoyar porque pues tiene testimonio y no tiene nada que ver con el ministerio, apoyémoslo para que... No, siempre va a ser alguien que tenga un sitio. ¿No? Mira, Jonathan, si nosotros entendiéramos qué significa la palabra política, que es servir al pueblo, entonces el cristiano, si se fuese a meter en política, entendería que la vida como cristiano es de servicio y que la vida de político es de servicio por el pueblo. Eso no se ve. Entonces, yo te voy a decir en este momento, ¿un cristiano puede involucrarse en política? Sí. ¿Un cristiano? Sí. ¿Un predicador? Nunca. Nunca. Bíblicamente el sacerdote ministra, el rey conquista. Iba a venir un rey, el sacerdote lo ungía. Pero el rey no se podía involucrar en las cosas espirituales, porque una cosa era el cargo del rey, otra cosa era el cargo del sacerdote. El sacerdote simplemente tiene una autoridad de parte de Dios para bendecir. Tú, en tu vida, te vas a convertir en algún momento de tu vida en un político, tú vas a donde tu pastor, y tu pastor te va a orar por ti para que el Señor te respalde. Listo, nomás, no te va a decir, venga, y cuando estés allá, entonces me ayudas para que también yo vaya allá. No, porque no es mi lugar. Tú te vas a dar cuenta que o por un beneficio, ¿no? También. De que, ay, pastor, ayúdeme y cuando yo esté allá yo le traigo tal cosa a la iglesia. Es que ese es toda la corrupción del mundo está en la iglesia, Jonathan, qué triste decirlo, pero está en la iglesia, porque hoy en día ayudan a elegir a alguien por el beneficio de darle a mi iglesia algo. Eso es corrupción, ¿cierto? Hubo un rey del reino de Judá, del reino del sur, que quiso involucrarse con las cosas espirituales. Y fue a presentar sacrificio, a meterse en el lugar donde no debía. ¿Qué pasó? Vino sobre él enfermedad, sí, vino juicio. ¿Por qué? Porque era un rey, porque de pronto se guardó para el Señor, pero se metió donde no debía meterse. Y es que yo debo entender mi lugar, Jonathan. Mi lugar, si el Señor me llamó como pastor, soy pastor. Si el Señor te llamó a ti como político, entonces es político, pero honra al Señor y lucha en beneficio del pueblo, en pro de lo establecido por el Señor. Bueno, ya usted dijo que efectivamente el pastor no debería estar ahí como metido en la política, pero
¿qué tal acerca de opinar? Y no solamente de opinar, sino también de usar el púlpito para decirle a las personas, para los integrantes de la iglesia, es que tienen que votar por este o tienen que votar por este porque este es de Dios, este no es de Dios o porque este tiene tales propuestas y este tales no. Tú al principio hiciste una pregunta, ¿la iglesia debe involucrarse en política? Y yo te contesté sí y no. Y en esta parte de la labor y la responsabilidad del pastor, Jonathan, yo te voy a decir, el pastor tiene una responsabilidad y es enseñar a la luz de la escritura qué es lo que tú debes escoger, ¿cierto? Tú me estás diciendo, pero es que hay predicadores que le dicen a la gente que votar por este. Sí, eso se ve, pero eso no es de un siervo de Dios. Porque yo no tengo por qué decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer, porque hasta donde yo tengo entendido, el día que tú llegaste a los pies de Cristo, el Señor te dotó del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo te da a ti la capacidad de discernir, de entender, te vas a equivocar, sí, te vas a equivocar, pero en la equivocación vas a aprender, el asunto es que no aprendas en la equivocación, pero ¿por qué tú me dices eso? Y me imagino que lo dices porque es que hoy en día un montón de iglesias han llevado a un tipo de candidato a decir, este es el que Dios ha escogido. Mire, desde el año que yo recuerde, desde el año 2002 en adelante, las iglesias han llevado un montón de candidatos a decir que este es el ungido del Señor. Porque el tipo un día hizo la oración de fe, porque el tipo un día fue a un culto y hasta lloró, porque el tipo, gloria a Dios, Dios te bendiga, porque político es político, hermano. Ajá. El político no Va a solamente... querer quedar bien en todo lado. Exacto. Entonces se convierten. Todos los políticos que han llevado a las iglesias cristianas se convierten. Pero después de años, yo los he visto después de años, o en el mandato, si fueron elegidos esos, en el mandato siguen buscando brujos. Después del Algunos mandato... que ni siquiera después, en la misma campaña Sí, siguen en sí, una y en otro lado. sí, y tú no vayas a decir que es el siervo escogido del Señor, porque yo nunca los he visto rendidos a los pies del Señor. Entonces, te lo digo, si se convirtieron, porque hasta el día de hoy, que hace rato dejaron el cargo, porque yo no los veo en Cristo, sino que siguen en su misma paganidad. Entonces, el día que un predicador te diga a ti, Jonathan, hay que votar por este porque este es el que Dios lo escogió, no le creas. No le creas. No estoy diciendo que la persona que está recomendando sea mala o sea buena, no. El Espíritu te va a dar a ti testimonio. Pero cuando un pastor está involucrándose, eso es involucrarse. El deber del pastor es decirle a la iglesia, iglesia, ustedes saben qué es de Dios. ¿Qué es de Dios? La vida. ¿Sí? ¿Qué es de Dios? La unión entre el hombre y la mujer. ¿Qué es de Dios? Eso es lo que tiene que enseñar el pastor a la iglesia. Ahora, tú eres una persona no solamente que tienes la capacidad intelectual para entender, sino que también tienes el Espíritu Santo para discernir. El candidato que tú quieres votar va por la vida. El candidato que tú quieres votar. Ahora. Hay que entender que dentro de la campaña electoral de cualquier país siempre van a buscar cómo agradar a un grupo de personas. Eso yo no puedo conocer el corazón de esa persona, ¿cierto? Pero yo sí tengo a alguien que conoce el corazón de esa persona. Y el Señor me dio a mí la capacidad para orar. Dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides para vuestros deleites. No, pídele al Señor, que el Señor te dé la capacidad. Obviamente, si hay algo que tú lo ves visible, Jonathan, que no es acorde a la Escritura, pues es de lógica que yo no lo voy a apoyar. Pero no quiere decir que tengo la obligación, y lo voy a aclarar, no quiere decir que tengo la obligación de ir por el otro bando. No, porque tengo otra opción. No solamente son dos opciones las que tengo de unas candidaturas, tengo otra opción. Ahora, el Espíritu Santo te va a llevar a ti a tomar la decisión conforme a su voluntad. Pero entonces ahí si yo no me pongo de un lado ni del otro, según la opinión que uno ve, entonces sería una persona tibia, que igual prácticamente sí está escogiendo un bando porque pues, o sea, para las personas hoy en día dar el voto en blanco igual es tomar como una posición. Pero ¿qué significa para ti el voto en blanco? No le estamos dando cabida a ni a candidatos ni al voto en blanco. Cada persona es libre de hacer lo que vaya a hacer en su país, en su nación, en el día. No estamos diciendo, pero para ti, ¿qué significa el voto en blanco? Que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Pero por eso le digo, hoy en día votar en blanco es, para la gente es algo malo. Para la gente. Pero como yo no vivo para la gente, no vivo para agradar a la gente. Si en mí, mira, si yo veo que viene un peligro inminente y le pido al Señor guía y puedo elegir para prevenir, no estoy diciendo que va a venir un bien, ¿cierto? Tenemos que recordar
a Nabucodonosor. En Jeremías dice claramente, que me encanta ese texto porque dice, el Señor se refiere a Nabucodonosor como mi siervo, cuando Nabucodonosor ni siquiera estaba a los pies de él. Lo llama siervo porque como el Señor ya conoce todo, entonces Dios usa a Nabucodonosor para traer un juicio, pero el juicio era por el pecado de Israel, ¿cierto? Y el pecado de Judá. Tú empiezas a mirar lo que tienes por delante como cristiano, estoy hablándole a los cristianos, ¿sí? Y entiendes y disiernes, bueno, pero si tiene estas opciones, pero tiene estas otras cosas malas que no agrada al Señor, de igual manera, y ninguno de los dos, pues me va a llevar como que a tomar una decisión sabia, pues tengo otra decisión. Pero vuelvo y te repito, eso es decisión de cada quien. Humanamente yo te podría decir otra cosa, en este momento humanamente yo te podría decir otra cosa, pero no, yo no vine a hablar lo que es humano, yo vine a hablar lo que es santo, lo que es del Señor. Y yo te digo a ti, el Señor te va a guiar primero que todo, pero tú también tienes que ser sabio e inteligente, porque el Señor, hay una palabra que se escucha mucho dentro del cristianismo, es que Dios pone y quita reyes. Pero hay otro texto en los profetas menores donde dice, escogiste príncipe que ni siquiera yo había escogido. Es decir, que sí, muchas veces nosotros cometemos el error de escoger personas que no son parte de la voluntad perfecta del Señor. Sí, todo se mueve en la creación bajo la voluntad de Dios, pero yo quiero la voluntad perfecta, yo quiero lo que el Señor ha deseado, y muchas veces lo que el Señor desea es un remesón grande sobre la nación. Bueno, usted dijo que un cristiano debería mirar, por ejemplo, si un candidato es pro vida, si está a favor de la vida o en contra de la vida, y entonces obviamente por ese no debería irse. Pero digamos, ya sabemos que está, un ejemplo, a favor del aborto, y este otro no, pero tiene otro pecado o está en contra de Dios en alguna forma. Que también de pronto para las personas no sea tan grave, pero para Dios sigue siendo pecado. Entonces, escojo entre un pecado, a mi punto de vista lo pongo es que este peca más grave que entonces escojo a que peca menos. Ese es el punto, diste en el punto que era. Te voy a poner entonces los dos ejemplos bíblicos que siempre los he usado y yo creo que no dejaré de usarlos. Saúl y David. ¿Quién pecó más? O sea, a lo visiblemente bíblico. A lo visiblemente bíblico. Pues a la forma humana yo diría que David fue más grave. Sí. Yo te digo humanamente, bíblicamente visto, porque el corazón no lo conocemos. No sabemos. Bíblicamente, David fue más pecador que Saúl. Pero el corazón de David estaba más dispuesto para Dios. Bueno, no. El corazón de David estaba dispuesto para Dios, lo que el corazón de Saúl no. Yo te voy a dar una respuesta bíblica, pero la decisión, lo aclaramos, es cada quien la toma en la nación donde esté. Tú tienes que mirar que la rebelión, que es el pecado de Satanás, o sea, con el que se levantó en contra de Dios, es el pecado donde esa persona nunca va a querer reconocer una realidad espiritual y siempre se va a enseñorear de su razón. Dile al Señor que a través de su Santo Espíritu te revele qué hacer en tu vida, en no sé cuántos años vayas a vivir, porque vas a tener que enfrentar un montón de campañas electorales en tu vida. Pídele al Señor, porque si hay un corazón, se va a elegir a uno o al otro. Se va a elegir y va a gobernar sobre una nación, el que me gusta o el que no me gusta. Pero si en mí está el poder de parte de Dios de elegir algo que no vaya en rebelión, que es el pecado de Coré. Yo no sé si lo viste, Jonathan, cómo Coré era un siervo de Dios, servía la obra del Señor, pero un día se levantó en contra de la autoridad que Dios había puesto, y aunque era un servidor, la tierra se abrió y se lo tragó. La rebelión es el pecado más trágico para una persona, porque de allí que el Señor se lo dice a Saúl, la obstinación, la rebelión lleva a la obstinación, y la obstinación, como dice el cuento, apague y vámonos. Pero eso queda a disposición de la guía del Espíritu Santo. Yo diría, antes de que os digas lo que vas a decir, que este es si hemos hablado de temas controversiales, yo creo que este es el tema más controversial, porque todo el mundo quiere que uno diga hacia dónde ir, ¿cierto? Y yo como cristiano tengo que decirle la realidad bíblica a la gente. Mira la Biblia,
Mira a los personajes, mira la palabra de Dios y ahí vas a tener una realidad. Y también es que algo que se está viendo ahorita y bueno, yo no sé si siempre se ha visto, pero pues ahorita que ya como que uno como que nota más estos temas porque pues yo antes no le paraba bolas a esto, pero la gente está como tan, no sé, como tan llena de rabia, como de pelea. Incluso dentro de la iglesia usted ve publicaciones en Facebook o en cualquier lado y usted ve páginas de cristianos. Y es que un cristiano no puede votar por tal persona. Y entonces vienen los otros y eso se forma una esta de insultos y de pelea y, o sea, ¿dónde está Cristo? No, no son cristianos, Ya, pues. ahí está la respuesta O para sea, ti. yo le creo eso a los del mundo, que bueno, que Sí, están de un lado y el otro y se atacan y se dicen brutos y bestias y usted es mejor dicho, de todo, ya lo digamos porque pero nos censuran el sí, video. pero los cristianos insultándose de esa manera, es que por usted votar por eso, usted, mejor dicho, se ganó el insulto. Entonces ahí te das cuenta de lo que Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas y de los Corintios. Le dice, ¿no sois carnales? Si andáis en peleas, en pleitos y en divisiones, si eso me está dividiendo a mí, entonces ¿para qué lo hago? El Señor dice a través de Pablo, todo me es lícito, pero todo no me conviene, entonces necesito reaccionar. Si esto de política me está llevando a una guerra, por favor, a paz me ha llamado el Señor. Bueno, yo creo que ya está claro lo que cada uno. Está claro la La enseñanza. enseñanza, sí, Sí, porque obviamente, de no, aquí no va a por quién generar. votar, Sí, ni nada. Esa no fue la intención del programa ni el podcast, decirles por quién votar, ni nada de eso, sino de decirle a la luz de la Biblia a la gente que para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude y nos guíe qué es lo que verdaderamente vamos a hacer y de amarnos verdaderamente, como dice la Biblia, no de estar polarizados como está el mundo. gracias por ese punto, porque es que ahí es donde yo tengo mis preferencias políticas, cada uno las tiene, pero yo llegar a odiar al otro por el cual yo no comparto, entonces no estaría con Cristo, porque Cristo es amor y el amor es para todos. Así es, gracias por habernos acompañado a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.